Avanzamos en otras materias. Ahora les contamos que este lunes se llevará a cabo la tercera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú en la sede de CEPAL en Santiago. Son diversas las organizaciones de la región que ya se encuentran en la capital para participar de este evento. ¿Qué temas se van a tocar en este encuentro? Para profundizar sobre esto, estamos a esta hora con Aida Gamboa, experta de la ONG de Derecho, Ambiente y Recursos Humanos, DAR. Muchas gracias, Aida, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar en este espacio y poder comentar sobre el Acuerdo de Escazú y lo que se va a llevar en Santiago en estos días. En el punto de vista desde ustedes, ¿cuáles son los temas que van a plantear en el encuentro del lunes? Sí, bueno, en estos días se ha desarrollado una pre-COP de sociedad civil y donde hemos desarrollado propuestas, ¿no? Propuestas que se van a discutir en la COP. La conferencia de las partes es un momento muy importante en el marco del Acuerdo de Escazú, que es un tratado que promueve acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, ¿no? Hasta el momento son 15 países que lo han ratificado y esta conferencia de las partes va a tomar decisiones importantes para la gobernanza del acuerdo, ¿no? Uno de esos puntos importantes es un plan de acción sobre defensores y defensoras, porque el tratado también incorpora disposiciones para proteger a los defensores y defensoras ambientales, como por ejemplo los pueblos indígenas y otras personas como afrodescendientes, activistas ambientales, ¿no? Entonces este plan ha tenido un proceso de consulta a nivel regional de diversos países, Chile, Perú, Colombia, Brasil, entre otros. También ha tenido un proceso de construcción desde la sociedad civil dando propuestas y se espera que ahora los estados que son parte puedan aprobar este plan porque tiene medidas también para proteger a los defensores y defensoras a nivel regional, ¿no? Entonces este es un punto importante de la conferencia. En el punto de vista de lo que ocurre con ustedes, yo tengo entendido que hay una delegación de personas de pueblos originarios de Perú, también de Guatemala, y que están involucrados en todas las cosas que ocurren allí en el Amazonas. ¿Cuál es la situación que se vive actualmente? Hay personas que han muerto defendiendo ahí el territorio. Sí, justamente ha venido una delegación latinoamericana, es una alianza latinoamericana de defensores y defensoras indígenas, conformada por diversos países, como mencionas, Panamá, Guatemala, Honduras, Perú, Colombia, Brasil, entre otros. Y bueno, está conformada principalmente por defensores y defensoras indígenas que vienen siendo atacados, han sufrido agresiones, muchos de sus familiares también han sido asesinados, ¿no? En el caso de Perú sí viene una delegación más amplia, ¿no? Más o menos de 10 líderes y lideresas indígenas que representan a una organización nacional que es AIDESEP. Pero estas organizaciones forman parte de otra organización más regional que se llama COICA, que es una coordinadora de pueblos indígenas amazónicos que representa 9 países de la región. Y también hay una alianza mesoamericana, ¿no? de los países de Centroamérica y Mesoamérica que también han venido hasta acá, a Santiago de Chile, para presentar sus propuestas. ¿Por qué? Porque bueno, en Perú, en los países amazónicos, cada vez aumenta más la violencia, ¿no? Perú, Colombia y Brasil son los 3 países más violentos para los pueblos indígenas. Diversos informes internacionales de organizaciones como Global Witness, entre otras, han indicado que anualmente vienen siendo asesinados 300 defensores de derechos humanos, entre ellos los pueblos indígenas, que más o menos es alrededor del 70% que vienen siendo asesinados en la región, ¿no? Y en el caso de Perú, desde la pandemia, la organización indígena AIDESEP, que es la organización nacional de nuestro país, ha reportado más de 25 asesinatos, ¿no? Desde la pandemia. Entonces es una situación bastante peligrosa para ellos porque no hay una atención adecuada del Estado. Además, bueno, producto de la pandemia también se incrementaron estos actos de violencia de otros actores ilegales, ¿no? Como por ejemplo actividades ilegales, ¿no? Como minería ilegal, tal ilegal, entre otros, y vienen siendo muchos de ellos perseguidos, ¿no? Justo ayer se ha reportado el asesinato en Perú también de una defensora ambiental, ¿no? Hay entonces quizás una intromisión dentro de las comunidades y por lo que me dices tú, no hay una defensa tal, porque me estás hablando de personas que han resultado asesinadas y que son parte de comunidades indígenas, son defensores finalmente de los derechos ambientales, pero también hay una gran maquinaria de la ilegalidad que está instalada ahí y que está usurpando, podríamos decir, ese territorio. Sí, lo que pasa es que como bueno, en el caso de la Amazonía hay una expansión de actividades legales, ¿no? y ilegales. Por ejemplo, hay proyectos extractivos de infraestructura hidroeléctricas y esos también conllevan la expansión de otras actividades ilegales, ¿no? Como por ejemplo la minería ilegal, mencionaba el narcotráfico. Y producto
claro, del desconocimiento, no se conoce quiénes son estos agresores, no hay una adecuada fiscalización de las autoridades, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? Las autoridades de seguridad, no hay una adecuada... adecuado seguimiento y fiscalización de estos actores, es que se desconoce finalmente quiénes son los reales agresores y vienen siendo persiguen a las comunidades, a los líderes, a las familias, ¿no? Entonces muchos de ellos a veces tienen que desplazarse hacia otros sitios, no encuentran tampoco los recursos económicos para poder sobrevivir y a pesar de que, por ejemplo, Perú, en nuestro caso, ha aprobado un mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, un protocolo, todavía se necesitan más recursos económicos, más capacidades técnicas de las autoridades, una articulación entre todas las autoridades para enfrentar estas amenazas que ellos perciben, principalmente en nuestro país, en la Amazonía, ¿no? Porque como les mencionaba, hay una fuerte presión, no solo de actividades ilegales, sino también de proyectos, megaproyectos, ¿no? De hidrocarburos, de minería, hidroeléctricas, y toda esta situación de amenazas es que se desarrollan en los territorios indígenas, ¿no? O sea, más del 80% de la Amazonía hay proyectos hidroeléctricos, por ejemplo. Bueno, finalmente, todo proyecto está autorizado finalmente por el gobierno central, ese es un punto importante también. Sí, y lo que pasa en nuestro país y en varios países de la región es que estos proyectos se aprueban sin el conocimiento, la información adecuada a las comunidades, ¿no? ¿No hay una participación con las comunidades para que se les pueda dar a conocer los pros, los contras, una participación ciudadana, por ejemplo, cuando a veces se analizan una serie de proyectos que se van a instalar? Sí, y justamente eso es lo que quería comentar, ¿no? La participación ciudadana se da cuando ya hay la decisión, cuando el proyecto ya está en marcha, ¿no? La participación ciudadana en nuestro país y la normativa en los diferentes sectores se da cuando ya el proyecto está, digamos, avanzado, ¿no? Se están haciendo los estudios de impacto ambiental, entonces la población no tiene la oportunidad de participar previamente, ¿no? En la planificación, en la decisión de cómo se van a explotar estos recursos naturales. Y el Acuerdo de Escazú más bien dice lo contrario, ¿no? Dice, como han aumentado los conflictos sociales en nuestra región, producto de que la participación es posterior a las decisiones, es que el Acuerdo de Escazú propone no. Lo que deben hacer los estados es justamente involucrar a la población, a las poblaciones indígenas o afectadas comunidades en la toma de decisiones, en la planificación de los recursos naturales. Y de esta forma ayudaría justo a reducir los conflictos sociales, ¿no? A que estos proyectos, digamos, se desarrollen de manera más sostenible y atacar estas situaciones de agresiones, de violencia, de conflictos, ¿no? Hacia los líderes y lideresas indígenas, ¿no? Y en general a la población afectada por todos estos proyectos, ¿no? Esos son parte entonces de los temas que van a tratar, bueno, que están tratando, porque ustedes ya están reunidos acá en un encuentro pre-COP, podríamos decir, y comienzan a tratar desde el lunes. ¿Son distintas las realidades, ves tú, que hay en la región o son similares? Vemos, bueno, hemos estado reunidos 2 días y las realidades son muy similares para los defensores y defensoras, ¿no? Justo se han reunido en estos 2 días y han realizado sus propias propuestas, ¿no? Defensores o defensoras de Perú, de pueblos indígenas de Chile, a pesar de que son realidades diferentes, tienen una misma problemática de vulneración de derechos, ¿no? Y es ahí donde ellos han propuesto que, por ejemplo, hay un mecanismo de participación, ¿no? Desde los pueblos indígenas de Latinoamérica, ¿no? No por país, en el marco de la gobernanza del Acuerdo de Escazú, para que ellos puedan participar efectivamente, ¿no? Dando esta información sobre los casos que vienen sucediendo en su país, pudiendo también realizar acciones internacionales, ¿no? Porque recordemos que este tipo de conferencias son importantes para ejercer presión a nivel nacional, ¿no? Si un país o un estado ve que un caso se está llevando a nivel internacional, puede ejercer algún tipo de influencia a nivel nacional en las decisiones que tomen las autoridades. Entonces, los defensores y defensoras también están luchando por eso, ¿no? Para que se visibilice su situación a nivel internacional, y por eso es que este acuerdo es muy importante, porque justo incorpora disposiciones, o sea, normativa internacional para proteger sus derechos, ¿no? Ahora bien, lo que se obtenga como resultado de este encuentro, de esta COP3 sobre el Acuerdo de Escazú, va a tener injerencia directa, porque muchas veces se discuten varios temas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el medio ambiente a nivel global, y siempre se dice, hay solo declaraciones de buenos intereses, y a la hora de realmente aplicar medidas es bastante lento. ¿Hay una esperanza de que todo lo que se pueda determinar, por ejemplo, en este encuentro, sí se vea plasmado en acciones concretas en un corto plazo? Sí, justo ese es un elemento importante, ¿no? La sociedad civil, las organizaciones indígenas
definitivamente están apostando porque se apruebe, los estados aprueben este plan de acción regional de protección a defensores y defensoras, pero que también hay un compromiso de implementación con presupuesto, ¿no? Con capacidades ya desde sus sectores. Y como si bien es cierto, esto puede tomar, digamos, a mediano y largo plazo, lo que se espera es que los estados ahora se comprometan a que esta implementación, digamos, va a ser en el corto plazo, ¿no? Porque podría demorar 5 o 6 años, pero lo que se espera es que si queremos atacar esta situación, como les comentaba, de asesinatos, de persecución, este plan tiene que implementarse a nivel nacional muy rápidamente, ¿no? Porque si no estamos hablando, como se dice, de solo una simple declaración. Entonces, lo que se espera es que los estados se comprometan con recursos y con capacidades en esta COP para implementarlo en los próximos meses, ¿no? ¿Cómo han visto desde ese punto de vista quizás el compromiso de parte de los gobiernos con esto? Bueno, es una negociación, ¿no? Nosotros desde la sociedad civil, desde DAR, ya hemos participado en las negociaciones antes de que se apruebe el acuerdo. Y es una negociación que es muy ardua, ¿no? Se tiene que conversar con los delegados de cada país, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de Ecuador, porque son estos países los que han ratificado y finalmente son los que ellos los que tienen que aprobar la decisión, ¿no? Entonces, estos 2 días o 3 días que van a venir van a ser de fuerte trabajo de la sociedad civil porque nos tenemos que reunir a nivel bilateral, ¿no? Tenemos que hacer una estrategia porque no todos los países tienen la misma posición, ¿no? Meses anteriores o años anteriores hemos visto como otros países no apuestan, digamos, o quieren retroceder algunos estándares, ¿no? En algunos casos se vio en la negociación de ciertos países, entonces ahora que ya sabemos más o menos cuáles son sus posiciones, tenemos que acercarnos a dialogar, a insistir en que estas propuestas tienen que ser incorporadas, ¿no? ¿Cómo se puede dialogar con el mundo privado? Porque finalmente el mundo privado, entre comillas, es el que está llevando a cabo el desarrollo. Lo digo entre comillas en el sentido que, claro, por ejemplo, cuando se interviene en el Amazonas son proyectos que están aprobados, que tienen que ver, por ejemplo, con energía. Pero hay una intervención y hay un daño, efectivamente, al medio ambiente y es por eso que se generan todas estas instancias. Entonces, obviamente se conversa con los afectados, que son las personas de los pueblos originarios, las comunidades, los estados, pero también está el mundo privado y de alguna manera ahí hay que crear conciencia, tener consensos. Sí, exactamente. Ese es un punto muy importante que también justo hemos discutido en estas reuniones, porque el sector privado en muchos de los países, en Perú, en Chile, en Colombia, en Paraguay, mismo en Argentina, o sea, en casi muchos de los países de la región, generan una campaña, una contracampaña de desinformación del Acuerdo de Escazú en los procesos de ratificación y de firma, ¿no? En Perú fue muy fuerte esta contracampaña de muchas empresas privadas que inclusive hicieron alianzas con autoridades subnacionales, con los medios también a veces de comunicación, algunas agencias. Y esto se replicó en otros países como en Colombia, ¿no? Y esto, por ejemplo, retrasó, en el caso de Perú, la ratificación del Acuerdo de Escazú, porque esto fue llevado al Congreso de la República, el sector privado tenía mucha presencia, ¿no? En los medios y en el Congreso también fue a exponer sus puntos de vista porque no estuvieron de acuerdo. Principalmente se oponen al artículo sobre defensores y defensoras o, por ejemplo, comentan de que el acuerdo también puede atacar la soberanía de los países, cosa que ya se ha desmentido, ¿no? Porque este es un tratado internacional donde los países, ¿no? Se comprometen siendo soberanos a justamente implementar estas leyes o estas normas internacionales de derechos humanos. Claro, por eso preguntaba ahora que ya está ratificado, de todas maneras ellos son un factor importante. Exacto. Y lo que estamos haciendo desde sociedad civil es justamente también dialogar con ellos, ¿no? Porque, como les comentaba, todavía se siguen oponiendo en muchos países, ¿no? En los países que no lo ratifican se siguen oponiendo y en los que ya han logrado ratificar y estar en implementación, hay que generar alianzas, ¿no? Por ejemplo, en cada país hay plataformas de sociedad civil, de Escazú ahora es lo que se llama, y muchos de estos actores empresariales vienen generando alianzas, digamos, no entre redes con sociedad civil, pero sí vienen participando tal vez en capacitaciones, ¿no? Y eso es muy importante porque, como tú mencionas, son un actor importante en las inversiones, en el desarrollo de los países y necesitamos también tener esas alianzas para que efectivamente el acuerdo se implemente, ¿no? Con todos los actores, no solamente con el Estado y la población, sino con el sector privado y también con la banca multilateral, ¿no? Porque, por ejemplo, el BID, el Banco Mundial, son bancos que financian muchos de estos proyectos extractivos y, por ejemplo, el BID
ha dado unas normas ambientales y sociales que se aprobaron en el 2021 y donde reconocen el Acuerdo de Escazú como una herramienta importante para el desarrollo de las inversiones, ¿no? Entonces también, por ejemplo, la banca multilateral es importante en estas discusiones, ¿no? Muy bien, Aida Gamboa, experta de la ONG de Derecho Ambiente y Recursos Humanos. Gracias por conversar con nosotros y vamos a estar muy pendientes también de los resultados de este encuentro que parte el lunes ahí en la CEPAL. Que estés muy bien. Muchas gracias. A ti. Bueno, nosotros avanzamos con otras noticias, pero antes tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos.